Vamos a conversar en los siguientes minutos con Mario Ramos. Él es máster en seguridad y desarrollo del Instituto de Altos Estudios Nacionales, analista especialista en temas internacionales también. Y hablaremos con Mario el día de hoy sobre el rol que está jugando China en la actual coyuntura mundial a partir del aparecimiento de la pandemia de la COVID-19. Recordemos un poco el contexto. Hace 6 meses apareció en China la epidemia del coronavirus, que luego se convirtió en pandemia porque prácticamente contagió a todo el mundo. Hoy por hoy estamos hablando de 188 países contagiados, estamos hablando de 8.200.000 personas que se han contagiado en todo el mundo, 445.000 fallecidos. Estados Unidos ocupa el primer lugar de contagios con más de 2 millones, mientras que China aparece en el puesto 19 con 84.000 contagios aproximadamente. Hace 6 meses apareció en Wuhan, que se convirtió en el epicentro de esta pandemia, el coronavirus o la COVID-19. Hablaremos de este tema. Mario, gracias por aceptar este momento. Bienvenido. Un saludo cordial a ti, Marco Antonio, y a las órdenes. ¿Cuál es tu punto de vista respecto al rol que ha jugado China inicialmente desde que apareció este virus, esta pandemia? Te digo esto porque eso es clave para luego ir desarrollando, porque se ha culpado a China de que no comunicó, no informó adecuadamente en diciembre del 2019 cuando apareció este virus. Yo creo que primero sería bueno colocar algunos antecedentes respecto al aparecimiento de esta llamada pandemia. Mira, aparecen en Wuhan, ¿sí? Pero recordemos que en octubre del año pasado se celebraron en esta ciudad el Campeonato Mundial de los ejércitos del mundo, ¿sí? Y en ese Campeonato Mundial, curiosamente, Estados Unidos tuvo un desempeño demasiado pobre, realmente para el estándar del nivel de entrenamiento, de capacidades que tiene el ejército estadounidense. Que usualmente gana los eventos, los torneos, siempre. Bueno, claro, en las Olimpiadas normales, por ejemplo, siempre lleva la delantera de manera general, ¿no? Entonces es muy raro porque a la acusación que hace Estados Unidos de China, China responde que fueron los militares estadounidenses los que llevaron el virus a Wuhan. Y es mentira que China no informó oportunamente, sí lo informó en diciembre. Pero, pero aquí entra un factor, ¿no? Que es la OMS. La OMS es una organización que en estos días, para mí, ha logrado develar realmente sus verdaderos intereses y a quién sirve, ¿sí? Yo te juro que no conocía mucho de esta organización, pero producto de esta llamada pandemia, me he puesto a investigar y resulta que esta organización internacional tiene demasiados vínculos, ¿no? Con las farmacéuticas. Y, y es justamente Bill Gates uno de los mayores patrocinadores y financistas de la OMS. Entonces, no es una organización, digamos, neutral, mucho menos, ni nada parecido, ¿no? Tiene sus intereses muy claros. Ahora Entonces, Mario, en ese tema de la OMS, ¿cómo entender entonces que Estados Unidos le retira el apoyo a la Organización Mundial de Comercio? Fue un decreto ejecutivo del presidente Trump que le retira prácticamente los recursos, porque en cambio acusa a que juega demasiados intereses para China y no para el mundo ni para Estados Unidos. es una muy buena pregunta, Marco Antonio, y obligada. Mira, lo que pasa es que para responder a esa pregunta debemos tomar en cuenta los juegos de poder que existen entre las élites de Estados Unidos y Trump. Trump, de una otra manera, no representa a las élites globalistas. Date cuenta que Trump está peleado con la comunidad de inteligencia, con Hollywood, ¿sí? Con los grandes medios de comunicación, ¿no? CNN, etcétera.
Entonces, la, la respuesta de Trump es lógica en el marco de ese conflicto de proyectos que existe en Estados Unidos. Estados Unidos, en este momento hay una gran lucha de poder entre, digamos, para resumirlo y no ser tan complejo, ¿no? Entre un sector globalista que no solo está en el ala demócrata, sino también en el ala republicana, y un sector que representa un nacionalismo económico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que quiere recuperar de alguna manera la industria que huyó de Estados Unidos para recuperar los puestos de trabajo en Estados Ujú. Unidos, ¿sí? Entonces eso representa a Trump. Y claro, la OMS representa este globalismo, ¿ya? Representa a estos intereses globales de los cuales Trump no tiene, digamos, intereses ahí, y ahí se entiende por qué Trump retira los fondos a la OMS, ¿no? Pero eso no le afecta nada a la OMS porque enseguida aparecieron los patrocinadores obvios, ¿no? Y Bill Gates anunció que financiaría con más dinero a esa Ujú. organización. Bueno, también es importante determinar que China igual ofreció los recursos necesarios para que no exista un vacío económico o presupuestario de la Organización Mundial de Salud. Es importante este tema porque cuando China es acusado de que no comunicó en su momento determinado y permitió una serie de contagios en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, según la visión del presidente Donald Trump. En ese momento, China informa a la OMS, efectivamente, porque es el canal regular para poder informar sobre este tipo de circunstancias. Aparece un virus, es determinado, estudiado, analizado por China, se comunica a la OMS y pues lo demás incluso se comunica también a los Estados Unidos. No aparece en el laboratorio porque la acusación es justamente esa, que fue Uh -huh. creado en un laboratorio de Wuhan. No, o sea, aparece supuestamente en un mercado por una sopa supuestamente mal cocinada. Ya, claro. Entonces, mira, ese es el cuento que nos echaron, ¿no? Pero yo creo que, francamente, esto fue un virus creado, ¿sí? Un virus creado en los Estados Unidos y por eso el centro de la pandemia está ahí, porque inclusive, ¿no? Antes de que se diagnostique con COVID a muchos pacientes de Estados Unidos, estos seguramente murieron sin saber que murieron por COVID, ¿sí? Entonces, esto es un hecho, porque inclusive, por ejemplo, hay personajes destacados como alcaldes de Estados Unidos que comunicaron que sintieron los síntomas del COVID mucho antes, ¿no? Mucho antes de que se conociera la pandemia Claro, y no y sabían sospechan que cómo tuvieron, identificarlo. Yo te decía de claro, laboratorio porque esa justamente es la acusación del gobierno norteamericano, que así es, apareció en claro, el laboratorio. Esa es así es, la esa es la puntualización, acusación. básicamente. Ujú. Pero mira, Estados Unidos tiene una red enorme de laboratorios clandestinos, no clandestinos, sino quise decir, países sometidos geopolíticamente a ellos, ¿no? Como Ucrania, como Georgia, ¿sí? Tiene una red de laboratorios biológicos y se sabe que ellos tienen, ¿cómo se llama?, programas de armas biológicas. Ellos se retiraron del control de armas biológicas, ¿sí? O sea, en ese sentido no hay ningún control. Entonces, ¿por qué se retiraron? Es la pregunta, ¿no? Y este hecho que te digo muy raro se dice que la delegación deportiva que fue a Wuhan estaba muy enferma y seguramente ellos transmitieron el virus allá. De eso se habló muchísimo hace algún tiempo, ahora ya no se ha vuelto a hablar del tema este, justamente del contagio del equipo deportivo norteamericano, de los militares que tuvieron, como tú efectivamente has dicho, una participación modesta o mediocre, digámoslo así, eh, Mediocre, realmente. al contrario de lo que ellos pueden hacerlo. Usualmente las delegaciones deportivas de los Estados Unidos, bien preparadas, asumen los roles y ganan siempre los torneos, o casi siempre los torneos a nivel internacional. Eso nunca ha sucedido además. Hay países tan pequeños como Bahrein que le ganaron a la delegación militar de Estados Unidos. O Uh sea, -huh. es un hecho supremamente extraño ese, ¿no? A partir del tema este, del rol de de China y de Estados Unidos, ¿qué está pasando en el mundo? Porque al principio hubo una ola de resentimiento en contra de China, justamente cuando desde Estados Unidos salió la información
de que China es la responsable de esta pandemia. ¿Cuál es tu criterio respecto a eso? Mira, hay que desarrollar algún tipo de retórica, ¿no? Que justifique todas las sanciones, que justifique toda la guerra, esta nueva guerra fría que se está generando entre China y Estados Unidos. Entonces, se requiere de algún tipo de retórica, ¿ya? Mira, no pueden irse por el lado ideológico porque Estados Unidos justamente fue el que abrió, ¿no?, las relaciones con China, estableció relaciones comerciales, económicas, nunca ha criticado la posición ideológica de China, entonces no pueden irse por el lado ideológico como fue en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, ¿sí? Entonces tienen que encontrar algún tipo de retórica, ¿no? Y yo creo que este es un tema que les da para un tiempo, ¿no?, atacar a China. Ese es el tema. O sea, es un arma, digamos, de carácter biopolítico en ese sentido, ¿no? Es el Estamos discurso. además, claro, estamos además hablando de que faltan pocos meses para las elecciones en Estados Unidos y Donald Trump es el presidente que aspira a ser reelecto pese a las dificultades que ha tenido y que sigue teniendo. Tú has dicho algo importante. Mira, eh, parte del proyecto de Trump es justamente el rescate de los empleos en Estados Unidos, para lo cual se acusa a China de haberse llevado las industrias, ¿no es cierto?, a China, ¿no? Y él trata de desacoplar la economía de Estados Unidos con China y que esas industrias regresen a Estados Unidos para generar empleo. Este es uno de los grandes proyectos y temas de Trump. Y seguramente eso va a ser otro tema en la actual campaña. Con ese tema ganó a la anterior campaña. Primero Pero sí, América. sí, primero América, exactamente, ese fue el eslogan. Pero mira, es muy difícil y en los hechos, ¿no?, que eso se dé, porque las dos economías están muy entrelazadas, muy entrelazadas, perdón, y desacoplar las dos economías, si esa es la intención, va a tomar mucho tiempo. Estamos hablando Ahora, pero hay un efectivamente de problema, que, disculpa, pero hay un problema claro, estructural, ¿no? ¿Cómo van a desacoplar las economías si, por ejemplo, los empresarios y la lógica capitalista te dice que no pueden pagar sueldos altos? Entonces, seguramente muchas industrias van a ir a México, van a ir a Vietnam, van a ir a Tailandia, ¿no? Y no se va a recuperar el empleo como aspira Trump en Estados Unidos. efectivamente, Estados Unidos depende de China y China depende de Estados Unidos. Son dos economías entrelazadas. Recordemos que Estados Unidos tiene una deuda gigante con China y unas inversiones multimillonarias en China. Y China también, indiscutiblemente, tiene inversiones muy altas en los Estados Unidos. Entonces, hace pocos días conversaba con el periodista Pedro Brieger, el argentino, que me decía un poco tratando el tema de China, decía que Estados Unidos, que tiene 200 años de vida prácticamente, tiene una política muy agresiva en contra de China en estas circunstancias. Pero China, en cambio, tiene una política muy tranquila, muy lenta, muy armoniosa, una política milenaria, así como es justamente la China. Entonces China no tiene en este momento interés de poder sobrepasar a Estados Unidos en las actuales circunstancias. Hay que tomar con pinzas esto de una política tranquila, ¿sí? Más bien, la política china obedece a su cultura y, como tú has dicho, una cultura milenaria. La China actual se conformó, digamos, en el año 221 antes de Cristo, como le conocemos ahora, ¿sí? Porque el parámetro son los estados-nación. Uh -huh. Pero China, más que un estado-nación, es una civilización, ¿sí? Eso Claro, es una, claro que la República Popular China es del 49, ¿no? Apenas hace pocos años. exactamente, ¿no? Pero a pesar de ese estado moderno y socialista, ¿no? Y guiado por el Partido Comunista, ¿no? Ellos no niegan su civilización, ellos no niegan su cultura, sigue siendo una cultura eh, que rescata toda la historia, ¿no?, del pueblo chino, ¿sí? Y por eso ellos hablan siempre del socialismo con características chinas y todo Uh ese -huh. tema, ¿no? Entonces, mira, ¿por qué te digo que no es tranquila? Porque ellos más bien tienen una visión paciente, ellos tienen una visión
integral, ellos tienen una visión estratégica, ¿sí? En cambio, los Estados Unidos tienen una visión impaciente, impulsiva, agresiva, como es el gringo normalmente, Ujú. ¿no? Pero a la larga, esa es una respuesta táctica. En cambio, la respuesta de China es estratégica, De todas ¿no? maneras, China ha sido uno de los pocos países en el mundo en que si Estados Unidos hace un análisis del cumplimiento de los derechos humanos de todos los países menos de Estados Unidos y hace una lista negra, China también lo hizo. Y China hizo un análisis, un libro blanco respecto al cumplimiento o no de los derechos humanos de los Estados Unidos y entregó su informe y dijo que no está cumpliendo con los derechos humanos. Exactamente, por eso te digo que no es una respuesta tranquila ni pasiva, ¿no? Se están cogiendo de las mismas herramientas que históricamente Estados Unidos ha usado para atacar a los países, ¿no? Desde el punto de vista moral, ético, de este tema de los derechos humanos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, mira, no están tranquilas, sino que ellos son, digamos, en su lenguaje más, eso sí, lo expresan de manera tranquila, ¿no? Ujú. No es el lenguaje impulsivo, ¿no? Pero ellos tienen, por ejemplo, ¿qué va a ser tranquilo? Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro, que ellos construyan islas artificiales en el mar meridional, ¿no? Para establecer soberanía y irle disputando la presencia naval a los Estados Unidos en ese mar. Ujú. Eso es una acción absolutamente agresiva, ¿sí? Estratégica, ¿no? Y a la larga, ellos están buscando la expulsión de Estados Unidos de todo el mar meridional. Meridional. Ahora, para cerrar el tema de la COVID y entrar en otros dos puntos que son importantes de esta geopolítica que estamos hablando de China, Estados Unidos y otros países, decíamos que 188 países están contagiados del virus. Sin embargo, China ha realizado una política de apoyo, de solidaridad a favor de 150 países del mundo contagiados, con la entrega de insumos y de otros recursos tan importantes y necesarios, especialmente para los países de América Latina, particularmente para Ecuador. China fue el primer país que ayudó a Ecuador y ha entregado una serie de ayudas a lo largo de todo este tiempo. Mira, es que la capacidad industrial de China no se habla del post-industrialismo en este momento, ¿no? Pero no puede haber post-industrialismo sin capacidad industrial. Y la capacidad industrial está en China. Por ejemplo, los respiradores. Muchos componentes de los respiradores se fabrican en China. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos si los componentes están fabricados en China? Las máscaras se fabrican en China, ¿sí? Entonces, mira, yo creo que China ha aprovechado esta llamada pandemia para justamente ganar influencia, para ganar, desarrollar su soft power, ¿no es cierto? ¿No? Y usar esta herramienta como para generar solidaridad, de la misma forma que hacen los médicos cubanos, por ejemplo. Uh -huh. En cambio, ¿qué ha hecho Estados Unidos? No ha hecho prácticamente nada al respecto, ¿no? Y tan es así, ¿no? Tan ha aprovechado esta pandemia China para ganar la lucha del soft power, ¿no es cierto? La lucha cultural, ¿no? Que ha dicho que la vacuna la va a poner a disposición del mundo, ¿sí? A diferencia de Estados Unidos que está peleando, ¿no? Las patentes con la misma Europa, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, China, ¿no? Ha dicho que va a poner la vacuna a disposición del planeta, ¿sí? Entonces, ahí vemos que China está disputando, ¿no? La batalla cultural, la batalla de la influencia, la batalla ética, moral, para, eh, para, para disminuir el poder de los Estados Unidos. Recordemos que el multimillonario chino hizo una donación de $1.000 millones para apoyar a todo este tema de la pandemia, del análisis, del estudio y de la entrega de insumos a nivel mundial. Así es. Entonces, mira, yo creo que más bien China ha visto esta coyuntura como su oportunidad para visualizarse como un hegemón emergente, como un Uh -huh. poder mundial, ¿sí? Entonces, yo creo que, y ya el mundo lo ve así, ya el mundo lo ve así.
Entonces, más bien han aprovechado la coyuntura para ellos visualizarse y aprovechar con todas las ayudas que han brindado al mundo, ¿no? Con este anuncio de la vacuna gratuita, con esta donación que tú acabas de mencionar y otras acciones que han llevado a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que lo han aprovechado de manera muy eficiente. Hay otro tema, Mario, tú como conocedor de estas circunstancias, sabemos lo que ha sucedido desde hace más o menos un año en Hong Kong, una serie de protestas, una serie de situaciones muy complicadas que se realizaron en Hong Kong. Hace pocos días, la Asamblea Nacional del Partido Comunista de China aprobó por unanimidad la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, es decir, las reglas claras que no serán retroactivas, pero que sí servirán para el control mucho más efectivo de lo que es parte de China, Hong Kong. Claro que Estados Unidos y el Reino Unido han sido los primeros países que han rechazado, al punto que Pompeo dijo que prácticamente perdió la autonomía china, la autonomía que tenían anteriormente y el control que tenían desde Hong Kong. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esta decisión que adoptó el Partido Comunista de China? Me parece una decisión correcta porque justamente los gringos saben que un eslabón débil es Hong Kong y también Taiwán, Taiwán, ¿sí? ajá. Entonces, la única forma de poder desestabilizar China o de influir en China es a través de Hong Kong. Y todos conocemos las famosas revoluciones de colores, ¿no? Los golpes blandos y esas cosas, esas estrategias que han aplicado Estados Unidos en otras partes del mundo. Y esas estrategias han querido aplicarlas en Hong Kong. Recordemos la revolución de los paraguas, ¿no? O sea, es una típica estrategia de desestabilización que aquí también en Ecuador lo conocimos muy bien, ¿sí? Entonces, eh, el proyecto que se esperaba que el traslado, de acuerdo al convenio respectivo, de que Hong Kong pase completamente a la soberanía de China, creo que en el año 2050, así que no me falla la memoria, o creo que es un poco antes, ¿no? Ya no puede darse en vista de los cambios geopolíticos y geoestratégicos que se han dado en el mundo. Entonces, Xi Jinping da prácticamente por terminada ese convenio en la práctica. Y con esta ley están de a poco retomando el control de Hong Kong desde el punto de vista de la soberanía total, porque recordemos que Deng Xiaoping, para recuperar Hong Kong, se inventó esta fórmula de un país, dos sistemas, Uh -huh. ¿sí? Sin embargo, Hong Kong tenía su relativa autonomía, ¿no? Una ciudad-estado que tenía su autonomía, pero poco a poco, yo creo que con la nueva situación geoestratégica en el mundo, China está dejando a un lado ese acuerdo original, ¿no? Y ha advertido al Reino Unido y a Estados Unidos que no se metan con Hong Kong, ¿no? Y tienen las de perder, porque obviamente el ejército chino está listo para intervenir si se producieran otros eventos de otra naturaleza. Hay un control ya sobre el tema de Hong Kong, es un asunto de la geopolítica que China lo ha manejado de esta manera. Efectivamente, el presidente Xi Jinping ha dicho varias veces un sistema y dos naciones, pero básicamente el control ya bajo la perspectiva china de Hong Kong. No, no, lo que te digo es que más bien esa fórmula que se inventó Deng Xiaoping lo está revertiendo Xi Uh -huh. Jinping. Ya prácticamente lo está dejando de lado, ¿no? Y está dejando de lado el tiempo, el tiempo en que se comprometió China a respetar esa fórmula, ¿sí? A respetar la autonomía de Hong Kong. Yo creo que los tiempos se acortaron, ¿no? Y ahora en adelante esos tiempos se van a acortar mucho más y China va a tomar control total de Hong Kong. Este proyecto de China en varios países del mundo y particularmente en América Latina, de la franja y la ruta, ha tenido buenos resultados porque ha habido millonarias inversiones en diferentes países que necesitan de inversiones, de obras, de infraestructura con recursos chinos. Mira, esto es otro elemento muy importante. Si bien es un proyecto, digamos, económico, ¿no? De muchas inversiones, de infraestructura, etcétera,
Lo que hay detrás de esto es un proyecto estratégico, geopolítico y geoestratégico. O sea, China tiene una estrategia, ¿sí? Lo que no tiene Estados Unidos para recuperar su influencia, ¿no? Entonces, tanto es así que la misma Italia se ha visto, digamos, ha abierto las puertas a ese proyecto chino. Ujú. Y América Latina, hasta el año pasado, recibió 410.000 millones de dólares de inversión, ¿sí? Es el segundo socio comercial. China es el segundo socio comercial de América Latina. China ha creado aquí en América Latina 1.800.000 empleos. Hay 2.500 filiales chinas aquí en América Latina, lo que no ha hecho Estados Unidos. Entonces, China, como buenos marxistas que son, están ganando la economía, están ganando la guerra de la economía. Mira, en África, China es el principal socio comercial de al menos el 90% de los países. ¿Te das cuenta? O sea, China ya es una gran potencia. Ya Estados Unidos se quedó, se rezagó. Ya no es el país que en 1944 representaba el 50% del PIB. Ya no es ese país. China, de todas maneras, ha dicho que sigue siendo un país emergente, un país en vías de desarrollo, aunque Estados Unidos ya le sacó de la lista hace pocos meses justamente. Obviamente, o sea, mira, es la mentalidad china, ¿no? Ellos no, eso de tener bajo perfil, de no mostrarse demasiado, pero mira, ¿cómo pueden ser subdesarrollados o recién en vías de desarrollo cuando China tiene el 75% de los trenes rápidos del mundo? Ujú. ¿Sí? O sea, el 75% de los trenes rápidos. China, durante 2011, 2012 y 2013, consumió todo el cemento que Estados Unidos consumió en un siglo. ¿Sí? China está construyendo trenes en túneles al vacío que pueden viajar a 1.000 kilómetros por hora. O sea, eso no es una señal de un país subdesarrollado, ¿no? O Claro. que recién está saliendo al desarrollo. China lleva la delantera en el 5G, ¿sí? Y por eso también hay muchos conflictos con Estados Unidos respecto a este tema, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos es más bien creando ese discurso y China más bien bajando el perfil para que no le cierren, ¿no es cierto?, las puertas al acceso de la tecnología y a toda la cooperación que las universidades chinas tenían con Estados Unidos. Y China está cerrando la cooperación académica con China, ¿no? Tanto es así que este año, por ejemplo, el presidente de la Facultad de Química de la Universidad de Harvard fue arrestado, ¿no? Con el pretexto de que no informó sobre financiamientos o cooperaciones que existían con universidades chinas, ¿no? Ujú. Entonces cada vez se está generando un ambiente hostil, no solo hacia el mundo académico chino, sino inclusive a los descendientes chinos que nacieron en Estados Unidos, a los chinos estadounidenses. Claro, Entonces, yo parte también de me hacía esta guerra, ¿no? claro, me hacía la pregunta porque tuve la oportunidad de viajar el año anterior a China. Estuvimos en Beijing, Guangzhou y Xi'an, ciudades muy importantes, entre las más importantes. Y justo hacía la pregunta de por qué China se sigue llamando un país en vías de desarrollo. Y decía, porque todavía existen pobres. Cuando salgan totalmente de la pobreza, allí ya no serán un país en vías de desarrollo. Hablaba el presidente Xi Jinping de que el 2020 China prácticamente tendrá cero pobreza, pero con esta circunstancia no sé si lo podrán lograr. Claro, claro, ese dato que tú pones es interesante, pero si asumimos ese enfoque al caso de Estados Unidos, entonces Estados Unidos es un país subdesarrollado porque la pobreza en Estados Claro, Unidos es enorme en claro. comparación con la misma, en comparación, ¿no?, del per cápita, ¿no?, Ujú. con China. Ahora, claro, China busca como país socialista y guiado por un partido comunista, obviamente, eliminar toda la pobreza en China. Y de hecho, tú que tuviste allá, pudiste observar, ¿no es cierto?, que prácticamente haber sacado de la pobreza a millones y millones de gentes Ujú. y ver esas ciudades, ¿no? Entonces, es un gran mérito en apenas, que digamos, 60 años. Correcto, desde 1949, cuando nació la República Popular China, casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Así es. Mario, te agradezco mucho por este diálogo interesante
Es bueno hablar de China, es bueno hablar del rol que está jugando en el mundo, porque, como tú decías, en estas circunstancias, incluso en el Ecuador, el gobierno del presidente Moreno, desde un inicio, no vio con buenos ojos a China. No sé si él básicamente, o los medios de comunicación, distintos actores, pero finalmente terminan solicitando recursos a China. Finalmente terminan de la mano con China. Sí, pero mira, es una pena que se hubiese aprovechado mucho más la apertura que tenía China para ayudar en esta pandemia, ¿no? Como por ejemplo pasó con Venezuela, que ha Ujú. recibido toneladas y toneladas de ayuda, ¿sí? Entonces, claro, por cuestiones ideológicas, por la política exterior completamente sometida del gobierno de Moreno a Estados Unidos, se frenó ese asunto, ¿no? Pero mira, hay países que a pesar de la retórica anti-China como Brasil, ¿no? Tuvieron que recular porque el principal socio comercial de Brasil es China. Ujú. So, entonces tuvo que entrar Bolsonaro en razón, ¿no? Y las mismas empresas tuvieron que enderezar a Bolsonaro. Entonces, Al igual que Piñera en Chile, al igual que Vizcarra en Perú. exactamente, ¿no? Exactamente, que son ellos, esos tres países que tú acabas de mencionar, son los principales socios comerciales, ¿no? De China, aquí en América Latina. Claro, aquí tenemos una situación tan particular de un país tan sometido a los Estados Unidos que hace cualquier cosa que le pida. Mario, te agradezco mucho por este diálogo, muy gentil. Un abrazo, Marco Antonio. Gracias a ti. Gracias. Mario Ramos, máster en Seguridad y Desarrollo del Instituto de Altos Estudios Nacionales y AEN, además analista de temas internacionales. Hoy hemos abordado el tema de China, el rol de China en América Latina, en el mundo. Hasta una próxima oportunidad.